Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa hora. Es una bendición poder saludarles, bendecirles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nosotros estamos haciendo este enlace en vivo con el único objetivo de poder hablarles de la palabra del Señor. Hoy que pasan muchas cosas a nivel mundial. Hoy pues nosotros estamos en el municipio de Malacatán viviendo una incertidumbre por informaciones que hay, pero definitivamente creo que la humanidad se ha estado enfocando mucho en la enfermedad. El mundo entero ha estado tan enfocado en la enfermedad que se ha olvidado, que se ha desenfocado de lo que realmente nosotros debemos mirar, y es a Cristo. La Biblia dice que nosotros debemos de poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hoy nosotros tenemos como invitado especial a nuestro hermano Armando Seda. El martes tuvimos un poco de inconvenientes en tener a nuestro hermano Mario Ramírez de la República del Salvador, pero hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Armando Seda. Él es puertorriqueño, pero reside en Norte Carolina, en los Estados Unidos. Pero queremos decirles que hoy queremos hablar de eso. Lo importante que es hablar de Cristo y no de la enfermedad. Escuche bien, nuestro tema de hoy es lo importante que es hablar de Cristo y no de la enfermedad. Y les digo esto porque hoy muchas iglesias están cerradas. Muchos siervos de Dios han estado callados. Un espíritu mudo ha estado invadiendo las iglesias, y las iglesias, los siervos de Dios, sean líderes, sean pastores, sean ministros, pero se han desenfocado y han dejado de hablar de Cristo. Hemos dejado como iglesia en general. No cabe duda que hay gente que estamos utilizando estos medios para poder hablar de Cristo, para poder decirle a la gente que hay un Dios que sana, que salva, que liberta, que no hay nada imposible para Él. Pero es importante que como iglesia del Señor no perdamos nuestro enfoque de hablar de Cristo. Voy a hacer entonces la invitación a nuestro hermano Armando. Solo esperamos que él pueda ya responder a la invitación. Desde ya pues saludamos a todos los hermanos que están eh, bueno, ya tengo acá en vista a nuestra hermana Nancy. Amén. Bendiciones. Y ya está nuestro hermano Armando también. De todo aquí. Gloria a Jesús. Qué bendición, qué bendición poder verle. Hermano Armando, es una bendición. Bueno, no sé si puede poner la cámara de la otra manera porque sí, está yo lo veo a usted. ¿Sí? No, pero mientras tanto, hermano Armando, le dejo un tiempo para que usted salude a nuestros hermanos que nos están observando. Es una bendición tenerle con nosotros. Y bueno. Estamos teniendo problemas. Creo que vas a tener que volverme a invitar para arreglar la cámara. Bueno, si no, me puedo poner yo acá también, así. Pues muy bien. ¿Qué es lo que pasa? No, se viró otra vez. Se viró otra vez. Ahora estás de cabeza. Bueno, vamos. Ahí estamos, ahí está. Excelente. Excelente. Bueno, nuestros hermanos que nos están viendo van a tener que mirar también su teléfono para que puedan observar bien. Pero hermano Armando, le dejo el tiempo para que usted pueda saludar a todos nuestros hermanos en esta hermosa hora. Ahí. Ahí va. Amén, amén. Bueno, estamos al aire. Ok, déjame ver por aquí voy, ahí voy. Ahí está. Déjame ver si lo puedo arreglar.
Ahí está. Ahí estamos. Excelente. Dios le bendiga, siervo. Amén, aunque estoy aquí pues de cabeza. Gloria al Señor. Pero estamos contentos de poder estar, amén, con ustedes y saludamos a lo que es la iglesia El Cordero de Dios allá en Santo Domingo, amén, Malacatán, Guatemala. Estamos contentos, saludamos al pastor, amén, a don Marcos y a toda la congregación. Aleluya, estamos pues aquí en esto, para nosotros fue un poquito difícil ya que no conocemos mucho de la tecnología, amén, gloria al Señor, y esperamos pues poder lograr de aquí a un ratito que podamos enderezarnos ahí. Pero estamos contentos, saludamos a lo que es la iglesia, saludamos a los hermanos, saludamos a los amigos, a todos aquellos que se están conectando y gracias por la invitación de poder estar con ustedes. Amén, en este momento y para mí es un privilegio poder compartir la palabra justamente con ustedes. Amén. Así que tenemos la parte y ya mismo pues estaremos pues por ahí trayendo algo. Amén. Pues hermano Armando, creo que hoy nosotros estamos viviendo un grave problema. Y este problema yo en lo personal, no sé usted, ¿verdad? Porque esto es un diálogo que vamos a tener. En lo personal yo he visto que el problema que tenemos no es tanto la enfermedad, sino hablándolo en el trabajo de la iglesia, el problema que tenemos es que hay mucha gente que ha dejado de hablar de Cristo. Hoy la gente que está afectada por la enfermedad, hoy los municipios, los departamentos, los estados que han estado afectados por la enfermedad, necesitan de gente que se levanten, que se despierten para hablarles de Cristo, que hay alguien que sana, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para él. Pero hay mucha gente, muchos ministros de Dios que han dejado de hablar del evangelio en estos tiempos. Amén, amén. Gloria al Señor. Una observación, ¿verdad? Muy importante y verdaderamente pues hay que tener en cuenta de lo que está sucediendo. Recuerde que en nuestra humanidad la gente pues cuando se ven lo que son situaciones tan difíciles como diríamos ahora mismo esto que estamos confrontando en base a lo que es la pandemia, pues en nuestra humanidad a veces pues vemos que como no hay recursos en nuestras manos, no hay recursos pues, que puedan inspirar a que hay una solución, como tal pues en nuestra humanidad a veces lo que hacemos es que tratamos de resolverlo a nuestra manera y viendo que no hay a nuestra manera remedio, diríamos, pues lo que sucede es que lamentablemente pues nos olvidamos de lo que es la promesa, la palabra, la escritura y sobre todo amén. Lo que Cristo hizo a lo que es nuestro favor. Amén. Por eso es que vemos este tipo de manifestaciones. Amén. Aunque en medio de una cosa o la otra, pues hay también quien cree y se levanta, pero sí hay quien pues deja de creer, pierde la fe, pierde la confianza, pierde lo que es ese contacto con Dios. Lamentablemente caen en lo que es pues la falta de aplicamiento a lo que es la promesa que está escrita en la palabra. ¿Entiendes? Porque recuerda que cuando dejamos de creer es cuando ya no confiamos en Dios. Y entonces cuando dejamos de confiar es porque no le estamos dando lugar o la posición que le corresponde tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Entiendes? Ahí es que entonces vemos lo que es el conflicto, que se deja de predicar, o si se predica, no se predica con la misma confianza, ¿entiendes? Gente se detiene, aún se apartan, y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no se han refugiado. Recuerda que la Biblia está llena de promesas. La Biblia dice que el que habita la vida del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, para tú poder morar bajo la sombra del Omnipotente, primero tienes que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y cuando hablamos de lo que es habitar, amén, es como cuando estamos nosotros en nuestro hogar, nosotros habitamos nuestro hogar, es el lugar de confianza, es el lugar donde nosotros nos sentimos protegidos.
Y cuando entonces nosotros estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo, ya entonces entramos en lo que es una morada, que es una cobertura, o sea, lo que estamos hablando de cobertura, para que me entienda, es la protección de Dios. Ya estamos provocando la protección de Dios. Pero cuando no vemos este tipo de forma o inclinación del hombre, a que entonces se refugie en lo que es la palabra del Señor, no suceden este tipo de cosas. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿por qué se deja de creer? Bueno, usted ya lo decía, porque nosotros empezamos, o la humanidad empieza a perder la confianza. Y nosotros recordamos al pueblo de Israel, ellos tenían lo que usted dijo, la promesa. El pueblo de Israel tenía la promesa, así como nosotros hoy tenemos la promesa. Pero lamentablemente, cuando el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, se enfocó tanto en la falta de pan, se enfocó tanto en la falta de agua y empezó a murmurar en lugar de hablar de las maravillas que ellos ya habían visto. Empezaban a murmurar, empezaban a criticar y le empezaron a llegar hasta la coronilla a Moisés y lo hacían enojar. Yo creo que eso mismo ha estado pasando en estos días, que estamos pasando por un desierto y donde nosotros, donde la iglesia o muchos ministros de Dios, en vez de hablar de las maravillas que hemos visto por años, pues a veces se tiene más el nombre de la enfermedad que el nombre de Cristo en la boca. Es así. Entonces, por eso es que cuando tú ves en cuestión de la historia, ok, si comparamos desde el Antiguo Testamento, incluso tenemos que ver pues lo que es la parte de la promesa, en lo que nos corresponde a nosotros ya en lo que es el Nuevo Testamento, pero desde lo que es la parte del Antiguo Testamento podemos ver a un Dios que siempre prometió que iba a llevar al pueblo a un lugar donde fluía leche y miel. Ok, en base a todo lo que era la trayectoria para poder llegar, las consecuencias de no fue causada porque el Señor quiso, sino más bien porque el pueblo lo provocó de alguna manera u otra en lo que era tanto desobediencia, como dije, falta de confianza, dureza de corazón, de tal manera que viendo aún el milagro que el Señor estaba haciendo, sacándolo de lo que era la esclavitud de Egipto, ellos lo que cuando veían la oposición o las cosas se complicaban en medio de lo que era el proceso hacia lo que era esa libertad, y que ellos pues, pensaban mejor morir en lo que eran los sepulcros de Egipto. ¿Entiendes? Pero dice, ¿por qué? Porque el hombre, al perder lo que es total confianza en Dios, ¿entiendes? Lo que hace es que se refugia en su fuerza y no en las fuerzas de Dios. ¿Entiendes? Acuérdate que la Biblia, la Biblia está llena de promesas, pero también está llena de un sinnúmero de cosas en las cuales son para que nosotros la practiquemos y la pongamos en función de la manera correcta, ¿entiendes? Acuérdense que como la Biblia nos enseña, no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos, a través de lo que es la fe y demás. Pero cuando comienzas a perder lo que es la confianza y la fe de Dios, pues ya entonces tú estás poniendo un obstáculo en el camino, de tal manera que comienzas a mirar las cosas entonces negativas o las pasadas. Amén. Manera de vivir de una manera en la cual crees que era la mejor y es erróneo. O sea, si nosotros vamos a la Biblia, poniendo en el lugar que se corresponde estar, lo que es la palabra en nuestras vidas, date de cuenta que desde lo que era el Antiguo Testamento, como dije, siempre hubo lo que era una promesa para la iglesia en medio de lo que eran situaciones que íbamos a confrontar difíciles. Otra es que él advierte antes de que sucedan para que el pueblo se prepare. El justo ve el mal y se apercibe, y entonces nosotros tenemos que estar en expectativa de que la Biblia siempre nos va a enseñar lo que debe acontecer para después no haya ninguna excusa. Ok, si nosotros, ¿qué mejor pasaje bíblico? Hablando de este tema, ¿qué mejor pasaje bíblico para poder refugiar nuestras vidas en Cristo? Un pasaje de Isaías. Cristo no había llegado todavía, pero cuando tú buscas la escritura en Isaías capítulo número 53, que esto lo conocemos muchos de nosotros los creyentes, ¿quién no conoce ese capítulo? Y tú vas a lo que es el versículo número 4, mire lo que dice: ciertamente, número 1,
quiero enfocarme en esta palabra. Ciertamente, eso es una palabra de afirmación. O sea, estoy hablando de que no es un suponer. Estamos hablando de una afirmación. O sea, la afirmación más bien es una seguridad de lo que se está hablando. Por eso es que dice, ciertamente, Dios llevó él nuestras enfermedades. Dios, no había acontecido lo que era ese momento, pero sí, proféticamente ya se estaba afirmando de que lo que había prometido, lo que va a prometer, o lo que estaba prometiendo en ese momento, se iba a cumplir, tenía que cumplirse. Por eso es que Cristo no había ido todavía a la cruz del Calvario, e Isaías está viendo la profecía de que ciertamente Dios llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Y dice, nosotros no le tuvimos por qué, por azotado, por abatido de Dios, por herido de Dios y abatido. Perdón, o sea, te das de cuenta que Isaías lo afirma, pero también reafirma, amén, gloria al Señor, el que nosotros no le estamos dando la actitud de la humanidad, la actitud de la humanidad. ¿Yo? No la escuché. Sí, le decía la actitud de la humanidad. Ajá, la actitud de nosotros hacia lo que es la promesa, la palabra. Recuerda que la Biblia es la promesa. Los otros días yo predicaba y yo decía que aún desde el comienzo de lo que es este libro hay una promesa en base a que esta palabra no va a tornar atrás vacía. Un cumplimiento de Dios Todopoderoso, que en él no es mudanza, en él no es preparación, en él no miente, ¿entiendes? Él no es hombre para que miente, dijo de hombre para que se arrepienta. Dese de cuenta que la Biblia, antes de abrirla, la Biblia dice que es la Santa Biblia. O sea, que es una palabra que es santa. Y cuando hablamos de santo, amén. ¿Cómo okay. Es que tuvo una pequeña interferencia acá? Ok, amén, amén. Gloria al Señor. Por eso, no sé cuántas vidas están conectadas, no estoy viendo. Amén, gloria al Señor, pero puede compartir lo que es este live, puede compartirlo para que así, pues, hermanos se unen a lo que es esta intervención a través de lo que es. Pero viendo lo que es ese libro de Isaías, dése de cuenta que solamente el versículo número 4 habla de lo que es la actitud del hombre hacia lo que es la promesa y la promesa hacia lo que es el hombre. ¿Me escuchas bien, Uriel? Sí, ya. Ok. Ahí estamos. Gloria al nombre del Señor. Por eso, si venimos a ver, amén, gloria al nombre del Señor, la Biblia es clara y ahí lo afirma. Verso 4, vuelvo. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades. Y a lo mejor te dirá, pero entonces, ¿por qué se enferma? ¿Por qué hay falta de fe, falta de confianza? No. Recuerde que hay momentos en los cuales Dios que aprovecha las oportunidades y hay momentos en los cuales Dios permite que cosas lleguen para manifestar su gloria, manifestar lo que es su promesa. Si nosotros no pasamos por enfermedad, no vamos a ver un Dios sanador. ¿Entiendes? Amén. Y siempre cumple un propósito. Ahora, en ese momento está qué actitud nosotros vamos a tener. O nos vamos a inclinar a lo que es la parte negativa o nos vamos a inclinar a lo que es la parte positiva. Esto es lo que yo digo en lo que medimos el vaso cuando está a la mitad. Muchos dicen medio lleno y otros dicen que está medio vacío. ¿Vio? Ahí entonces es que conocemos a dónde estamos poniendo nuestra fe y dónde estamos poniendo la promesa en nuestras vidas. Por eso es que Isaías, voy a este pasaje porque yo creo que este es uno de los pasajes que más pudiéramos encontrar lo que es la promesa de lo que él quiere hacer en medio de lo que son las enfermedades.
¿entiendes? Que eso no nos puede detener. Eso no puede tener. Claro. Por ejemplo, ahora, para la gloria de Dios, ¿verdad? Lo decimos y qué bueno pues que podemos estar aquí y se puede afirmar. No sé si te recuerdas el día que teníamos en la actividad, que estuve yo en una situación difícil y preguntaron, ¿y ahora quién predica? ¿Te acuerdas? ¿Y claro, ahora quién predica? Claro. Y yo le dije, pero es que, ¿por qué están repartiendo la prédica si yo nunca dije que no iba a predicar? Y ya estaba en una condición bastante difícil, ¿entiendes? Porque eso no nos puede tener, aunque entendemos que nuestro cuerpo como tal físico, pues, tiene y padece de golpe. Ahora, como decía el apóstol, mientras este cuerpo terrenal se desgasta, entonces el espiritual, el interno, el que tenemos, que viene del Señor, se va fortaleciendo. Palabras, Elías. Amén. Pero hay algo interesante que usted decía y es que la actitud que nosotros mostramos en estos tiempos. Por ejemplo, lo que hemos nosotros vivido en ese tiempo en el que hemos estado, bueno, yo en lo personal acompañándolo a usted en sus giras y me he dado cuenta de que mucho ataque del enemigo. Sin embargo, en medio del ataque del enemigo, no le pone importancia a lo que hace el enemigo, sino hay que ponerle importancia a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, aún en medio de los achaques del enemigo. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Mucha gente se ha quedado dormida, mucha gente, fíjese que algo interesante, que hay mucha gente que oraba en la iglesia o que apenas oraba en la iglesia y ahora que está en su casa, espero en Dios que esté orando. Pero si antes oraba apenas en la iglesia, cuando había libertad de culto, cuando había esa hermandad, esa armonía entre hermanos, pero hoy en sus hogares posiblemente esté pasando y se requiera de gente que les hable lo que dice Efesios: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Estoy hablando de gente cristiana, de gente que llegaba posiblemente los domingos o entre semana a la casa de Dios. Pero ni bien vino esta enfermedad, vino esta calamidad, esta crisis mundial, pues la gente ha dejado de hablar de Cristo. Y esa es una actitud, una mala actitud que hemos tenido o que ha tenido la humanidad, cierta parte de la humanidad y cierta parte de la iglesia, porque se ha enfocado, por ejemplo, si miramos noticias, vamos a mirar noticias COVID-19. Si escuchamos radio, vamos a escuchar noticias COVID-19. Si nosotros miramos redes sociales, vamos a escuchar y vamos a ver COVID-19. Si nosotros miramos a las publicidades de los países, de los gobiernos, vamos a leer y vamos a escuchar COVID-19, pero difícilmente, abiertamente, vamos a escuchar a gente que hable el nombre de Cristo. Y eso es el problema que nosotros estamos viviendo, que si entre más se le da a la enfermedad, más pánico se despierta más desesperación, se despierta más miedo. Pero cuando nosotros empecemos a hablar a los cuatro vientos, cuando la iglesia deje de dormir y empiece a hablar y a pronunciar el nombre de Cristo, el temor se va a empezar a ir, la enfermedad se va a empezar a ir, la esclavitud se va a empezar a ir, porque el nombre de Cristo nos trae libertad. Y esa es una actitud que nosotros debemos de demostrar en estos tiempos como iglesia. Yo veo a mucha gente predicando en las redes sociales, pero esa mucha gente no se compara a la gente que se ha quedado dormida, no se compara a la gente que se ha quedado sin hablar de Cristo. Hay mucha gente que ha estado durmiendo y se le ha olvidado las promesas de Dios, se ha olvidado de lo que Dios un día prometió. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: hablar de Cristo, hablar de sus promesas, hablar de su venida, hablar de lo que Él puede hacer, porque para Él no hay nada imposible, siervo. Sí, amén. Lo que pasa es, como acabas de decir, que muchos han perdido lo que es la confianza, ¿entiendes? Y han dejado o han echado a un lado lo que es la promesa. Ok, mire, si venimos a ver, vamos a ver, y esto una vez yo lo predicaba, no me acuerdo si estuvimos por allá
en Guatemala y eso, pero yo lo predicaba una vez en base a lo que es pues mantenerse firme en medio de lo que son las pruebas. Ok, recuerde que una prueba viene de Dios, no viene del diablo, porque el diablo no prueba a nadie. Pero cuando vienen también estas situaciones difíciles, pues entonces tenemos que ver que Dios las utiliza ¿para qué? Para aprovechar y probar también a lo que son pues sus hijos. Yo creo más bien que en este tiempo de lo que ha estado pasando, como tú decías, hay muchos que lo que han hecho es que se han metido en una cueva, como hizo en un momento dado el profeta Elías, y entonces se olvidaron de lo que el Señor le había prometido. Pero también tenemos que ver, como dije, en base a lo que son las actitudes y lo que son, pues entonces las pruebas. ¿Qué pasó cuando el Señor le habla a Abraham y le dice, sacrifícame a tu hijo, tu único Isaac, a quien ama? En aquel momento este hombre nunca dudó, nunca. Él dudó de que la balanza iba a inclinarse a lo que era a su favor, a la parte positiva. Cuando lo identifico de esa manera, en una balanza, es porque nosotros somos los que movemos a Dios a través de la fe. Acuérdate que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios, yo, que soy yo, créetele a él, que somos galardonadores de los que le buscan. ¿Y qué es lo que hizo este hombre Abraham? Pues mire, fácil. Él lo que hizo fue que preparó todo el camino a lo que Dios le estaba pidiendo o diríamos exigiendo, porque en realidad él le da un mandato que no es fácil, pero este mandato lo que lo lleva es a un crecimiento de fe y no a menguar en lo que es la fe. ¿Vio? Por eso es que los problemas y las situaciones difíciles que el hombre confronta tiene que verlo como lo que es un escalón a subir, una altura más o cómo podemos identificarlo, un grado más. Amén, gloria al Señor. Como la colegiatura, digamos, vamos a un nivel mayor. Gloria al Señor. Esto nos tiene que promocionar a algo más grande. Sí, una etapa más grande. O sea, ¿qué hizo entonces Abraham en aquel momento? Pues fácil. Abraham lo que hizo fue que preparó el camino hacia lo que era el duplicar, yo le llamo, duplicar la bendición. ¿Por qué? Porque cuando Abraham va entonces y obedece, el Señor le da unos mandatos sin especificaciones. Dese de cuenta que no tenía especificaciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor primero en su llamado le dice, yo te voy a llevar a una tierra. No le dijo cuál. Después, cuando le dice, sacrifica a tu hijo, entonces le dice, a un monte que yo te diré. Que no le especifica el monte. Él entonces prepara leña, prepara cuchillo, se lleva su muchacho, prepara el asno, prepara 2 siervos suyos. ¿Y qué hizo? Se fue 3 días de camino. Cuando ya iba 3 días de camino, entonces Dios le habla y le muestra de lejos el lugar. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el momento de lo que era el cumplimiento, yo le llamo a este pasaje bíblico el momento de que hay 3 etapas de tu vida: la prueba, la promesa, una prueba, y tú llevas una promesa y tú vas al lugar del propósito. Son 3: prueba, promesa y lugar de propósito. ¿Cuál era el lugar de propósito? El monte, Moriah. ¿Cuál era la prueba? La que él llevaba en su mente. ¿Y cuál era la promesa? La que él llevaba en la mano. Dios era el hijo de promesa. Y cuando vemos entonces esto que está aconteciendo, que es difícil, que es algo que no todo el mundo lo puede tolerar o diríamos digerir o demás, él lo que hace es que provoca a una bendición mayor. No se encierra. Llegó el COVID, te hablan de COVID, noticias de COVID, ¿qué más de COVID? Pero no te dicen tampoco, llegó la solución, llegó lo que quita la enfermedad, llegó la medicina esta o tal. No, todo es negativo, negativo. Se murieron tanto,
la cifra de COVID subió, llegaron a más países, abarcaron el mundo en otros lados, ¿sabes? Todo es negativo, pero en medio de eso la iglesia tiene que entender que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que nos mantenemos, perseveramos. Esa es una. Número 2, tenemos que entender que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero predicador, tú me estás diciendo, y ha habido gente, gloria al Señor, que ha sido cristiano y han pasado por esto. Hay que ver y autoanalizar lo que está pasando, porque hay cristianos que se buscan el problema. Y son cristianos, pero se lo buscaron. Gloria al Señor, ¿entiendes? Y entonces hay que ver. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen ¿qué? En la promesa, en la palabra. Permanecen entonces para siempre. Entonces, si vienes a ver qué fue lo que hizo Abraham, Abraham le dijo a aquellos 2 criados que iban con él: quédate aquí con el asno, que yo voy a ir y voy a regresar, pero voy a regresar con mi hijo. ¿Entiendes? Eso es, ahí es que entonces vemos lo que es una actitud de confianza. ¿A qué? A que, aunque tú no estás viendo, porque él no llevaba lo que era el cordero para el sacrificio, en ningún momento. Él no lo llevaba. Aparte de que pudiéramos identificar, si se hubiera llevado el asna y no lo hubiera dejado con los criados, pudiera haber sido una tentación el asna. ¿A qué? A que Dios no me ha dado la provisión del cordero para el holocausto, pues voy entonces a sacrificar el asna. ¿Se da cuenta? Mira todo lo que Dios pone para ver qué nosotros vamos a hacer en medio de lo que son estas situaciones y en medio de lo que es un ataque, de una amenaza, de una enfermedad tan grande como la que está aconteciendo. Pero él dijo: iremos y volveremos. Voy a ir, voy a regresar. Amén. O sea, esto no me roba el desánimo, la falta de fe. Sigo confiando de la misma manera. Busco a Dios de la forma que tengo que buscarlo, ¿sabes? No me voy a detener por lo que puedan escuchar mis oídos o lo que puedan ver en mis ojos, ¿entiendes? Sino que yo tengo la mirada puesta en el centro de la soberana vocación, que es Cristo, y en medio de esto, entonces, yo me convierto en lo que es un testimonio vivo. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. ¿Entiendes? Pero cuando tú te encierras por completo en lo que es las situaciones que hay en tu alrededor o diario vivir, lo que choca en nuestra familia, lo que llega por la noticia, sea en televisión, radio, internet o como llegue, y te estás dando cuenta que según la ciencia no hay remedio y no le dan la posición que decía Isaías en el capítulo 53, desde el verso número 4 y aún también el número 5, entonces somos nosotros los que no estamos poniendo en acción lo que es esta promesa, esta palabra. Detener todo el propósito, lo vamos a detener. ¿Bien? Claro, y eso es lo que usted mencionaba también, siervo, con respecto a toda esa mala información o esa información negativa que ha existido durante ya meses. La iglesia tiene una de las noticias, y yo creo que es la mejor noticia que puede existir. Lo que dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha dicho y me ha llevado para llevar las buenas nuevas de salvación. En estos momentos se necesita de esa gente que lleve las buenas nuevas de salvación ante tanta mala noticia que hemos nosotros estado escuchando, hemos estado viendo, y la gente en un caos total, desesperada, histérica y mucha situación difícil. Pero créame, la gente necesita de hombres y mujeres que lleven las buenas nuevas de salvación. Así como Dios usó a Moisés, así como Dios levantó a José, así como Dios levantó a Débora, así como Dios levantó a Elías, a Eliseo, al rey David, así el Señor puede levantar a mucha gente hoy para llevar esas buenas nuevas de salvación. Es que es así.
mire, nosotros como iglesia tenemos que entender la autoridad que el Padre nos ha dado a través de lo que es el Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no lo vemos porque no queremos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú vas entonces a Joel, date de cuenta que Joel habla de lo que son los últimos tiempos también, habla de tiempos postreros y dice de lo que es la manifestación que se debe de dar a conocer a través de lo que es la iglesia, ¿entiendes? O sea, que en medio de cualquier situación la iglesia tiene que entender que nosotros tenemos la autoridad y el poder de cambiar lo que es la historia. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, la que busca a Dios en espíritu y en verdad. Porque si estamos hablando de gente que son ambivalentes, como las olas del mar, que vienen y van y aquí y allá, ¿entiendes? Ellos no están firmes en lo que es la palabra, pues no están firmes en lo que es la promesa, ¿me entiendes? Y entonces, no lo ven porque no le han dado ese lugar a lo que es la palabra. Pero cuando tú buscas el libro de Joel, Joel nos habla de lo que iba a acontecer cuando tú vas por ahí, el capítulo número 2, verso 28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y que y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, señores sueños, y vuestros jóvenes verán que visiones también sobre los siervos. Yo sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos que Amén. días. Pero ¿qué va a ser? Amén. Y daré prodigio en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Gloria al Señor. Si se da cuenta, es una manifestación que no es natural, sino que va más allá de lo que es lo natural. Ahora, ¿a quién se lo dio el Señor? Se lo dio a la iglesia. ¿Por qué se lo dio a la iglesia? Ok, va hablando de Cristo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, dése de cuenta que Cristo, en un momento dado, antes de lo que era el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, antes de lo que era el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que hace? Vuelve y le promete a la iglesia. Vamos a Marcos capítulo número 16 para que entendamos esto. Miren lo que dice Marcos capítulo número 16, desde el verso número 14. Aquí se le apareció a sus discípulos, los que representaban lo que era la iglesia que estaba con Cristo. Dice Cristo, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando sentados ellos a la mesa, y le reprochó su incredulidad. O sea, lo primero que hace es que le reprende la incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios no brega con incrédulos, Dios no puede trabajar con gente incrédula. Tiene que ser gente que le crea. Y después dice, y dureza de corazón porque no le habían creído a los que le habían visto resucitado. Simplemente no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero ¿qué hace? Le da una encomienda. ¿Qué encomienda? En otras palabras, yo quiero manifestar mi gloria en la iglesia. Pero para manifestar la gloria en la iglesia hay que creer y hay que estar muy bien delante de Dios. ¿Para qué? ¿Qué se va a manifestar? Lo primero que le dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Yo, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Amén. Es lo primero. Buenas nuevas. O sea, con COVID o sin COVID, nosotros fuimos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Yo? Aleluya. ¿Entiendes? Entonces, si no había COVID, todo el mundo quería, pero ahora que hay, te quedaste en tu casa, ¿qué estás haciendo? ¿Entiendes? Es increíble. Mire, nosotros no hemos dejado de predicar la gloria del Señor. Sí, de hecho lo he visto ahí en predicando. Invitaciones que nos hacen. Predicamos en la semana como mínimo 3, 4 veces en la semana como mínimo. Invitaciones que nos hacen estando aquí. Salimos a los parqueos de las iglesias. Nosotros tenemos una campaña de 15 días. ¿Cómo la estamos haciendo? Como Dios nos puso en el corazón. O sea, no podemos detener porque algo que nos envió a hacer. Pero hacemos como quien, como Abraham. ¿Qué hacemos? No dejamos caer la promesa. No. Gloria a Dios. No la vamos a echar a perder. Lo que vamos a hacer es que la vamos a activar en medio de lo que son las situaciones difíciles. No hagas como Agar, que cuando Agar la despidieron al desierto, lo primero que hizo fue que echó a Ismael debajo de un arbusto. Si lo eche, Ismael era una promesa. ¿Entiendes?
Entonces estaba echando la promesa debajo del arbusto a morir. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que tomar la promesa en la mano y creerla a Dios. ¿Qué es la promesa? La palabra, la escritura, lo que yo creo, lo que yo vivo. ¿Entiendes? Entonces, por eso él le dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La responsabilidad de la iglesia es predicar a Jesucristo, haya COVID, no haya COVID. Gloria a Dios, así es. Ese es el que tenemos como iglesia. Por eso le hablo ahí. Ahora, si somos responsables y vivimos lo que nos exige la escritura y la palabra, ahí entonces vamos a provocar una manifestación poderosa de la que le habló que en aquel momento Joel. ¿Entiendes? Que Cristo le habló antes de lo que era el momento profético que iba a acontecer. ¿Cuál era? Dice, y estas señales seguirán aquí, a los que creen. A los que creen. Si no cree, pues entonces no tiene fe. No hay señales. No, y no ha puesto esta palabra en el lugar que le corresponde. No le has dado el lugar a la Biblia en tu vida que le tienes que dar. Porque cuando tú le das el lugar a la palabra y vive la palabra, ¿entiendes? Y entonces predica lo que vive, pues entonces vas a ver esa manifestación. ¿Vio? Ahí tú vas a tener el anhelo, el deseo, la pasión de ¿qué? De predicar a Jesucristo, no importando las circunstancias o situaciones que confrontes en tu diario vivir. Y se da cuenta que por eso le dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablar, o sea, le dio la autoridad sobre los demonios. Primero le dio ¿qué? La promesa, evangelio. Esa es la primera. ¿Entiendes? Que el evangelio nos lleva a lo que es el conocimiento de Cristo para la vida eterna. Después entonces le dice, estas señales seguirán a los que creen. Ya creíste, ahora vienen ¿qué? Los milagros, o sea, la autoridad sobre ¿qué? Los demonios. Después le dice, hablarán nuevas lenguas, manifestación del Espíritu. No solamente autoridad, sino manifestación del Espíritu Santo en tu vida, tuya, personal. Recuerda que la lengua es para edificación tuya, el alma. ¿Entiendes? Y entonces dice, hablarán nuevas ¿qué? Lenguas. Tomarán en las manos serpiente. Cuando hablamos de una serpiente, estamos hablando de algo que pudiéramos identificar como amenaza. ¿Vio? Algo que nos amenaza. Y cuando podemos ver, en la mayoría de los casos, las serpientes, muchas de ellas tienen veneno. Cuando hablamos de serpiente y hablamos de veneno, estamos hablando de una palabra que ha sido corrompida. O sea, estoy hablando de un evangelio diferente, lo que predican por ahí diferente. O sea, Dios te va a dar la revelación cuando vengan a tratar de engañarte con una palabra que no es. O sea, te dio autoridad. Gloria a Dios, así es. Te dio manifestación del Espíritu y también te dio la revelación de lo que son suyos y los que no. Y después dice, y si bebiere cosa mortífera no los hará daño. O sea, ahí estamos hablando que si bebieren cosa mortífera es cuando van a tratar de ¿qué? De matarnos, envenenarnos. Véanlo en el ámbito espiritual. Cuando vengan a tratar de que con engaños, diferentes tipos de engaños. ¿Entiendes? Acuérdense que cuando Pedro escribía a la iglesia, decía, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y después, por allá, creo que el capítulo 2, verso 27, si no me falla, dice, vosotros tenéis la unción del santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción misma nos enseñará todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que entonces, cuando la unción está en ti, Cristo está en ti. Y cuando Cristo está en ti, entonces tú tienes el deseo, siempre la pasión de predicar el evangelio por encima de todo lo que es enfermedad o noticia que no es positiva en tus oídos. Por eso es que le hablo de esa manera. Pero ¿cómo termina este capítulo? O sea, no el capítulo, sino ese versículo, después de hablarle de cosas mortíferas,
que no les hará daño. Después dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y los enfermos sanarán. Exacto. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la autoridad, pero la estamos escondiendo. Nosotros tenemos la solución a todas estas cosas, pero nos estamos escondiendo. Y preferimos escuchar por nuestros oídos las noticias de un COVID que las noticias de un nuevo cielo y una tierra nueva que viene próximamente. Y que Gloria también a Dios. mientras estemos aquí, tenemos, miren, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y el respaldo de lo que es esta promesa, que es la palabra de Dios. Amén. Y es que ese es el detalle de que el cristiano se le ha olvidado que en su nombre es en el nombre de Cristo. Y cuando la iglesia deje de pronunciar el nombre que es sobre todo nombre, y es que cuando nosotros pronunciamos el nombre de Cristo, algo tiene que suceder. Cuando nosotros hablamos con fe, no solamente por querer decirlo, sino lo hablamos con fe, lo pronunciamos con fe, con confianza de que Dios está ahí, que Dios se va a manifestar. El nombre de Cristo rompe cadenas, el nombre de Cristo quema toda enfermedad, reduce a cenizas, así como aquel holocausto, el holocausto de Elías ante los profetas de Baal, cuando el Señor, cuando Elías le dice, Señor, para que vean que tú estás conmigo, ahora respóndeme, y descendió fuego del cielo. Entonces, cuando nosotros mencionamos el nombre de Cristo, nosotros no sabemos, o hay mucha gente que no tiene la idea de la magnitud que puede suceder en ese instante, en ese momento. Y por eso el tema de hoy es la importancia o lo importante que es hablar del nombre de Cristo más que la enfermedad. Porque si nosotros hablamos más de la enfermedad, estamos haciendo que la enfermedad abarque más vidas, abarque más corazones, quite la paz, quite la tranquilidad, quite el gozo. Pero cuando hablamos en nombre de Cristo, el nombre de Cristo trae paz, el nombre de Cristo trae gozo, el nombre de Cristo trae sanidad, el nombre de Cristo trae libertad, el nombre de Cristo todo lo hace posible. Amén. Es que es así, si vemos en este caso de Bartimeo, no gritó Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No dice la palabra Cristo como tal, pero sí reconoce que en aquel momento él era el que podía sanar y obrar en lo que era su vida a través del testimonio que se había difundido por todo lo que eran las áreas. Y al mencionar lo que era esta palabra, está que moviendo a que el maestro llegue a donde él. ¿Entiende? Acuérdense que nosotros tenemos lo que yo identifico como el poder de la palabra. El poder de la palabra. O sea, la vida y la muerte está en la boca. O sea, si tú lo que haces es confesar negativo, negativo vas a recibir. Así es. Si confiesas positivo, positivo vas a recibir. ¿Entiendes? Y eso está en nosotros, en cómo nosotros movemos el corazón de Dios. Entonces, hombres de Dios pudieron alcanzar la bendición de Dios tan solamente con una palabra. Y si vamos a Job, ¿entiendes? Job mencionaba lo que era una palabra en medio de lo que era las situaciones. Yo sé que mi redentor, fue la palabra que dijo, vive y aún del polvo de la tierra me de levantar. Dios, entendemos que en aquel momento Job pues, más bien confiesa de que si le tocara la muerte, pues él sabía que iba a tener una vida en el cielo, pero sí reconocía de que tenía un redentor. ¿Entiendes? Y en estas situaciones que estamos viviendo, pues hay que ver lo que es nuestro lenguaje delante de la presencia de Dios. Yo era una persona que una vez yo predicaba y yo decía, si Dios te fuera a contestar todo lo que tú dices por los lados, ¿a dónde llegaríamos? Porque peleaste con el automóvil, esa cacharra, porquería, qué sé yo, como le dicen acá, ¿ya? Pero a la hora de la verdad es que te ayuda a llegar a lo que es el trabajo y demás.
y a veces peleas con tus hijos y dices, ay, estos hijos míos, que si no puedo con ellos. Y después dices, ay, esta esposa o este esposo mío. Y si te levantas una mañana y perdiste a los hijos, perdiste a la esposa o al esposo, perdiste el carro, perdiste la casa, perdiste todo. Y entonces le vas a decir a Dios, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, porque tú dijiste que tus hijos no podían con ellos, tú dijiste que tu esposo no podía con ellos. ¿Me entiendes? Amén. Es el Sí, poder. sí es. Y así también Dios se manifiesta en lo que es su pueblo. Cuando nosotros procuramos mencionar el nombre de Cristo, pues entonces estamos moviendo el corazón de Dios a que haga Amén. cosas grandes a través de su Hijo. Recuerde una cosa, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Y cuando nosotros Amén. pedimos en el nombre de Él, entonces Él intercede al Padre, el Padre se complace en lo que es el Hijo. Amén. Y en su misericordia nosotros recibimos por cuanto hemos creído, ¿entiendes? Por cuanto has creído, pues entonces que recibe. Pero si nosotros lo que hacemos es más bien confesar de lo que es la negatividad que hay en el alrededor, ahí te vas a quedar, ¿entiendes? Te vas a quedar ahí. Yo creo que la cuarentena se va, yo creo que va a haber un avivamiento de poder. Yo creo que líderes se van Gloria a a Dios, levantar así es. como nunca antes. Yo creo que jóvenes van a levantarse como predicadores en este último tiempo. Gloria al Señor, ¿para qué? Para hacer una diferencia en que el pueblo, que va a haber un avivamiento glorioso, donde las almas se van a convertir. Y lo Gloria al Señor. O sea, creemos eso es lo que yo poderosamente. creo. Yo creo que en este tiempo, amén, hay muchos que están aprovechando lo que es esta cuarentena para someter su vida más a Dios, aunque sí entendemos que hay otros que no han aprovechado lo Que que es ya este están tiempo. tiesos. Me entiendes, pero está en, como dije, la actitud de uno. Y yo creo que nosotros, yo más bien pues veo esto como que Dios lo que está es poniéndolo delante del camino para dar a conocer quiénes verdaderamente están siguiendo lo que es la búsqueda espiritual para alcanzar, número uno, la vida eterna. Porque aquí tenemos que ver que lo primero, lo primordial es la vida eterna. Luego, La promesa más entonces grande. dejamos lo que es la bendición de Dios fluir en lo que es nuestras vidas. ¿Entiendes? Amén. Porque es el enfoque. Mire, tenemos que ver en tantos años de ministerio para la gloria del Señor que hemos podido estar desde tan joven y demás. Mi enfoque principal, ganar alma, pero que yo busque mi salvación. O sea, que mantenga mi salvación, teniéndola con temor y temblor. Una vez yo predicaba bajo el tema, ¿qué tú amas más? ¿El ministerio o la salvación de tu alma? ¿Entiendes? Porque hay gente que ama más Interesante pregunta, el ministerio que la salvación del alma, no creas. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ver que el ministerio es un privilegio que Dios nos permite, pero la salvación del alma va por encima de lo que es ese privilegio. Amén. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidarlo. Hay gente que se descuida en muchas áreas, descuida tantas cosas, con tal de que lo vean en un ministerio. No, dale gloria a Dios porque eres un predicador, puedes llevar el mensaje, o sea, la palabra pues, está llegando, pero que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Y entonces, no es que quiero salir del tema, pero es importante esto, porque para tu poder pronunciar lo que es el nombre de Cristo, para tu poder proclamar, llevar y difundir a otro lo que es el nombre de Cristo, tú tienes que autoexaminar primero en la condición en la cual tú estás, porque entonces, ponle que yo le prediqué a uno como le prediqué a miles, y cuando suene la trompeta, los miles que le prediqué se van y yo me quedo. Amén. Así es. Yo, por eso Tremendo. es que hay que estar Entonces, muy bien firme en lo que está pasando, pero en la palabra. En la palabra. Mire, Cristo, como dije, nos advierte antes de. Cuando va al capítulo número 24, el libro de Mateo, el capítulo número 24, el libro de Mateo, nos habla muy claro de lo que son este tipo de acontecimientos que están surgiendo actualmente. O sea, que él lo vino hablando desde mucho más antes. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al capítulo 24 del libro de Mateo, en el Monte de los Olivos, se le estaba hablando a los discípulos, o más bien se hacen unas preguntas al maestro, en las cuales el maestro se las contesta a los discípulos. Y entonces él le dice desde el verso número 4, respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. Ellos le preguntan,
Ok, verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Vio? Quiere decir que había más gente, pero se le acercaron aparte diciendo, dinos, y mira la pregunta, ¿cuál será estas cosas y qué señales que habrán de tu venida? Dice, y del fin de qué? De los siglos. O sea, de acontecimientos que estamos viviendo. Mira, para que usted vea, el Señor no le dice enciérrese, el Señor no le dice descuídese, no. Él no los detiene, él más bien los impulsa en la fe a creer, pero le advierte de lo que debe acontecer. ¿Por qué? Porque entonces le dice, el verso número 4, respuesta de Jesús. Mira la respuesta, amén, de Cristo. Dice, respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Fue lo primero, ¿ok? Que nadie que nos engañe. Hablábamos en capítulo 16 del libro de Marcos, lo que era el veneno y lo que era que la serpiente. Ahora, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Se da de cuenta? Está diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Para poder hablar de Cristo, usted tiene que estar muy bien firme en Cristo. ¿Entiendes? Y a muchos que engañarán, porque vendrán con qué? Con una palabra que no es la correcta. Ahora, mire a ver si no le habla de la señal y de lo que está aconteciendo. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero después dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Vio? Estamos viendo la manifestación de movimientos sísmicos en diferentes lugares. Pero cuando estamos hablando de lo que es porque vendrán, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y escuche, y habrá pestes. Pestes es lo que estamos hablando de lo que es un virus. La peste yo lo identifico como un virus. Un virus es algo, el cual pues viendo lo que está aconteciendo, que enferma una cierta población. Cuando vamos ya a lo que es el salmista, que dice que ni plaga tocará tu morada, ¿me entiendes? Sino que Señor le mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Ahí entonces él habla de lo que es mortandad. Cuando hablamos de mortandad, estamos hablando de una pandemia. Ahí es que acapara lo que es un pueblo mayor. O sea, estas dos cosas, si las unimos, son partes proféticas. Virus y mortandad, que van a qué? Amén. Que van a atacar lo que es el mundo entero. Pero Cristo le advierte, pero no le dice, detente. No le dice detente. ¿Qué le dice? Mire, le habla de todas esas señales. ¿Vio? Dice, entonces estoy en el 9. Entonces os entregará la tribulación y os matarán y será aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, que ahí es que estamos hablando de la preocupación. ¿Vio? Muchos tropezarán entonces. ¿Qué preocupación? De que es más lo que hablan del COVID que de lo que hablan de Cristo. Amén. ¿Vio? Eso va a pasar. Tremendo, tremendo. Sí. Dice, entonces, muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a otro y uno a otro se aborrecerán. ¿Ok? Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. O sea, ¿a qué nos mandó? A perseverar. ¿En qué? Es la pregunta. ¿En qué? En la palabra y en Cristo. ¿Por qué? Porque y conoceréis la verdad y la verdad me hace aquí libre. La verdad es la palabra libre. Y la verdad es Cristo. ¿Entiendes? Amén. Son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, persevera, escucha, persevera en otras palabras, persevera en la promesa y en aquel que te prometió. Gloria a Dios. Pero cuando desviamos todo esto, entonces lo que hacemos es que le damos más peso e importancia a la crisis de una enfermedad que al que dijo en Isaías, ciertamente él llevó
nuestras enfermedades. Amén. Recuerda que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Cuando La tú boca. tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a hablar de Cristo, pero cuando entonces el miedo acapara y toca tu corazón, tú hablas del miedo que tu corazón tiene. Claro. ¿Vio? No voy a la iglesia porque me da COVID. ¿Entiendes? Y aquí tocó algo usted mercado, muy interesante, siervo. Aquí tocó usted algo muy interesante. Y es que si uno tiene a Cristo en el corazón, uno va a hablar de lo que tiene Cristo. Y si uno no tiene a Cristo en su corazón, entonces aquí viene algo tan importante y tan duro también, porque mucha gente, vuelvo a repetir, que no habla de Cristo, pero si no hubiese pandemia, lo estuviera hablando. Ajá. Pero entonces, ¿qué nos han estado hablando durante todos estos años? Entonces, si ahora que se necesita de esta gente que hable de Cristo, están callados o están con miedo, y yo no digo que no hay que protegerse, yo no digo que no hay que seguir instrucciones, yo no digo que no hay que aplicar algunas medidas de seguridad, pero una cosa es acceder a obedecer a nuestras autoridades en ese caso de poder protegernos, pero otra cosa es callar de lo que yo tengo que hablar. Entonces, eso es muy importante lo que usted dijo. Si yo tengo a Cristo, yo voy a hablar de Cristo, pero si yo no tengo a Cristo, voy a hablar de lo que tengo, miedo, voy a hablar de lo que tengo, desesperación, y no meramente va a ser Cristo. Ya no me oye. Ahora. Ok. Le decía de que, bueno, yo repito lo que usted nos dijo a todos. Si yo tengo a Cristo, yo voy a hablar de Cristo. Pero si yo no tengo a Cristo, entonces es por eso que muchos han estado callados en este tiempo. Hay mucha gente que necesita de Cristo. Hay mucha gente que necesita escuchar en este tiempo lo que en otro tiempo escuchó, pero no hizo caso. Y hoy se necesita de gente que predique la palabra, que predique el nombre de Cristo. Hay mucha gente, hermano, que en su tiempo pasó enfrente de una iglesia y escuchó al predicador decir, Cristo te ama, ven a los pies de Cristo, y posiblemente se burló, posiblemente se corrió, posiblemente siguió simplemente su camino. Pero hoy esta gente necesita de alguien que les predique de Cristo. Hoy esta gente necesita de alguien que les diga nuevamente que Cristo les ama. Pero esta gente se ha dormido, y posiblemente se ha dormido porque nunca han tenido a Cristo en su corazón. Pero yo le doy gracias a Dios, porque yo en lo personal, no es porque yo lo tenga acá ahora en la pantalla, pero yo lo he visto predicar una de las últimas predicaciones que yo lo vi a usted, no meramente fue en la iglesia, fue afuera de alguna casa, había un portón de lámina que le decimos nosotros acá, y ahí estaba predicando usted con todo, dando la palabra de arrepentimiento para la gente. Y eso es lo que se necesita en este tiempo, de gente que use todas las herramientas necesarias para hablar de Cristo, para que la gente escuche y para que la gente llegue a los pies del Señor. Es así, la gloria del Señor, pero si vienes a ver es por eso mismo, porque no se dan de la iglesia, bueno, no generalizo, pero muchos en la iglesia verdaderamente no han conocido lo que es el poder de la promesa, ¿vio? Y el poder de la palabra. Muchos no se han dado de cuenta, ¿vio? Por eso es que no la utilizan de la forma correcta. Y lo que hacen es que, pudiéramos decir, que la desperdician o la echan en sacos rotos. ¿Yo? Porque no le han dado ese lugar. No le han dado ese lugar a lo que es la promesa de Dios. Cuando tú le das ese lugar, entonces las cosas van a ser diferentes. ¿Vio? La iglesia tiene que entender el poder que Dios le ha otorgado, la palabra que Dios le ha otorgado, y que tienen que estar llenos de lo que es Cristo. Una persona, y vuelvo y lo repito, que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca.
Mire, el primer el primer discípulo que mencionó la palabra Cristo fue Pedro. Pedro. Allí hicieron una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando el Señor, y todos dijeron, unos dicen Elías, otro un profeta, Juan, identificándolo. Entonces, cuando le preguntan a sus discípulos, Pedro fue el primero que dijo. Pedro dijo, aquí hablo yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dése de cuenta que inmediatamente él menciona esa palabra. Cristo le habla y le dice, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque nunca se había escuchado un discípulo decir la palabra Cristo. El que había dicho la palabra Cristo, o los que habían dicho la palabra Cristo, fueron aquellos magos del Oriente que fueron a llevar el presente. En un momento dado haciendo la pregunta cuando nació el Mesías. Pero no se había escuchado a un discípulo hablar de esa manera. Y era la primera vez que se escuchaba a un discípulo hablar la palabra, mencionar a Jesús como Cristo. ¿Entiendes? Rabí, maestro, Jesús, hijo de David. ¿Entiendes? Pero cuando entonces, en aquel momento, vemos que se pronuncia la palabra Cristo, él le dice que no se lo reveló carne ni sangre, pero después le menciona y le hace el llamado a Pedro en la totalidad. ¿Para qué? Le hizo el llamado para hablar de Cristo. Por eso le dijo, y a ti te digo que sobre esta roca edificará la iglesia. O sea, que Pedro es Petro, que es piedra o roca, y él estaba diciendo otras palabras, y a ti te digo, roca, lo estoy diciendo parafraseando de otra manera, para que me entiendan, claro. entienda esto espiritual. Ya, y a ti te digo, roca, que sobre este Pedro edificará la iglesia. Ahora, ¿qué Pedro en aquel momento estaba entendiendo? Probablemente no entendía nada. ¿Por qué? Porque también era la primera vez que se mencionaba la palabra iglesia. Siempre era sinagoga. Y él me está diciendo, y él dirá, Pedro dirá, pero el que yo le digo Cristo me está diciendo a mí, iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué? Porque el Padre me reveló, a lo mejor, que él es el Cristo, pero no me ha revelado que es iglesia. Hasta que entonces llegue el derramamiento del Espíritu Santo, que hablamos hace un rato de él, ¿vio? En la manifestación del poder del Espíritu en la vida del hombre. ¿Y qué hizo Pedro cuando recibió el Espíritu? Lo primero que hizo fue hablar de Cristo. Amén. ¿Habló de quién? De aquel que el Señor Dios Todopoderoso le había revelado que era el Hijo, el ungido, el Hijo de Dios. ¿Entiendes? Él dijo, hay que hablar de qué? Del ungido. Y vinieron a los caminos del Señor 5,000. Pedro se detuvo. No, dijo, no. Esto da resultado. Hay que seguir hablando de quién? De Cristo. Había persecución. Él no habló de la persecución. ¿Vio? Amén. Él no le dijo, mira, mi suegra estaba enferma y esto. No. Él le dijo, ¿sabes qué? Hay un hombre que vino a esta tierra y vino a dar ejemplo y hizo milagros, hizo prodigios, hizo maravillas, pero el propósito principal fue subirse en una cruz, derramar su sangre por la humanidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa sangre, el perdón de pecado a la vida que quiera aceptarlo como exclusivo Salvador. Aleluya. Y ese se llama Cristo. ¿Vio? No hay otra forma. ¿Qué hizo él? ¿Mencionó lo negativo? No. Aún en medio de lo que eran los ataques y las persecuciones, Pedro lo que hizo fue que dio a conocer no solamente la palabra, sino la manifestación del poder. ¿De quién? Del Espíritu Santo, que Cristo había dicho que iba a derramar en el capítulo 16 del libro de Marcos, que leímos también. ¿Se da cuenta? Por eso es que los enfermos salían y con la sombra se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque no solamente había una palabra, sino una manifestación de aquel de quien se estaba hablando. Si hoy en día las iglesias entendiéramos de que
si nuestro mensaje fuera cristocéntrico, el COVID desaparecía. Amén. Desaparece. Mire, por tantos años no hemos visto tanta pandemia que ha golpeado lo que es el mundo. Pero cuando la iglesia se ha puesto en su lugar y comienza a predicar a Jesucristo y a vivir lo que Cristo dejó establecido en la palabra, vemos que el mover de Satanás o todas estas pandemias o ataques de donde vengan, se mueven, se van, desaparecen, porque nosotros tenemos ese poder y ese poder está en tan solamente creer y mencionar lo que es el nombre de Cristo. ¿Entiendes? Es la palabra que nosotros tenemos por tantos años. ¿Entiendes? Son 2000 años que Cristo se manifestó y se sigue manifestando y se sigue hablando de él. Y aún desde el Antiguo Testamento vemos lo que es el mover del nombre del Hijo de Dios cuando en las profecías se da a conocer de que iba a llegar un Mesías, que iba a llegar el Redentor, que iba a llegar la solución al problema. Gloria a Dios. Mire, Génesis, la caída del hombre, Adán, Eva. De ahí es que vemos todo este tipo de consecuencias que comienzan a manifestarse negativas en lo que es la humanidad. Pero cuando en aquel momento Satanás se metió a tratar de destruir lo que era la creación de Dios, Dios dijo, yo tengo ya la solución. Tranquilo, se lo voy a revelar a los antiguos, a los profetas, le voy a decir lo que voy a hacer, cómo va a acontecer. Gloria al Señor. Allá entonces le habla a Isaías escribe en lo que era, como hablamos en el capítulo 53, pero también escribe, gloria al Señor, con anticipación lo que iba a ser el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, que Él le está diciendo, en otras palabras, si ustedes se enfocaran más en lo que es darle lugar a mi hijo en su vida, en su corazón, en su mente, en su ser, en su hueso, entonces no tendrían mal alguno porque Dios estaría con nosotros. Hay una promesa y esa promesa es para la iglesia. ¿Por qué para la iglesia? Porque la iglesia es la que se supone que crea en lo que es la manifestación del Hijo de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos, mire, más pendientes a lo que hay. Mire, estamos pendientes a los bienes de aquellos materiales. A que si tengo los lujos de acá, que si tengo... Y te has desenfocado de que si Jehová es Dios y Dios es que es Cristo, ha hecho carne. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Trabajan los que la edifican. Entonces, para poder edificar de la manera correcta, usted tiene que tener en cuenta que la solución a todo se llama Cristo. Amén. No hay. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, que nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Hebreos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Y mientras la iglesia no vea a Cristo Jesús, no quiera ver a aquel que un día fue crucificado, un día murió, pero que al tercer día resucitó, entonces la iglesia, hermano, va a estar en un camino donde no va a encontrar la luz. Entonces, yo creo que hoy... y Elías, te interrumpo, pero el texto que acaba de traer es muy importante. Autor y consumador de la fe. Amén. ¿Entiende? Es algo poderoso, si usted puede entender lo que es esa palabra. Autor y consumador de la fe. O sea, amén, que nosotros movemos el corazón de Dios a través de la fe. ¿Entiende? No fue a la cruz del Calvario y dijo, consumado es. O sea, ya cumplí. Pues igual, nuestra fe se manifiesta, se hace real y visible cuando es genuina.
Pero cuando no es genuina, dudamos. La duda no es de Dios. No puede Dios trabajar ahí. Él es el que se va a mover y va a hacer que se manifieste su poder a través de tu fe. ¿Yo? Pero hay que mantenernos en la verdad y en Cristo. Fuera de mí, nada puedes hacer. Sí, hermano Armando, yo creo que este tiempo en el cual hemos estado ha sido de mucha edificación, ha sido de mucha exhortación para la iglesia también, y ha sido también de un despertar para la iglesia. Yo veo con mucho positivismo todo lo que usted nos ha compartido a nosotros esta noche, y yo creo y vamos a seguir orando para que Dios lo siga usando. Usted ha sido una persona, un siervo de Dios, lo testifico, siempre a donde quiera que yo voy y tengo la oportunidad de hablar de siervos de Dios, amigos míos, nunca puede hacer falta el nombre de Armando Sea, ¿verdad? Por ser una persona la gloria del Señor. Que muy, amén, siempre, y por ser una persona muy humilde, y que usted lo ha dicho, en el púlpito se dejan los amigos por un lado porque se tiene que predicar la palabra. Y hoy creo que ha sido de mucha bendición, y creo que para los que han estado con nosotros en este tiempo, yo siempre he dicho que no importa si son 2, 3, 4, 5 los que están con nosotros, pero esa es la buena tierra. Esa es la buena tierra, y creemos que el Señor va a hacer que esa tierra dé su fruto. Y yo quisiera, hermano, orar, pero quisiera que usted nos hiciera la oración para bendecir a la iglesia, para orar por sanidad, por liberación, durante un par de minutos, ¿verdad? Y que nos iniciara y nos dirigiera en oración, hermano Armando. Amén, amén, estaremos orando. No sé cuántos hermanos nos están viendo. Mi esposa pues está monitoreando con el teléfono al revés. 10, 14. Habían 18, pero qué bueno pues que hayan algunos, si alguno pues quiere dejar alguna petición, y aún cuando ya esta transmisión se siga, amén, moviendo por lo que es el Facebook, pues quieren dejar peticiones, que le crean a Dios, que le crean al Cristo que hace los milagros. El tiempo de los milagros no ha pasado, todavía Él manifiesta su poder, el Espíritu Santo está con nosotros, y que dejen lo que es sus peticiones, pero más que agradecido con la iglesia del Cordero, amén, y todo lo que es la misión allá, que siempre nos ha respaldado. Guatemala, tierra en la cual pues amamos de una manera poderosa. Cuando yo hablo acá de Guatemala, muchos guatemaltecos me dicen, la conocen mejor que yo. Amén, a toda esa gente linda, allá en Malacatán, allá en lo que es el Cantón Santo Domingo, amén. Bueno, a tantos lugares que hemos podido compartir, toda esa gente hermosa, amén, que nos ha recibido con los brazos abiertos, y sabemos que cuando esto pues ya pase, podamos pues luego poder llegar nuevamente. En agosto se suponía que estemos por allá, esperamos que todo mejore para poder pues compartir la palabra y compartir con los hermanos, y quiero pues más que agradecido con todo. Un abrazo a todos allá, a la sierva, a Vilma, a todos los muchachos, amén, gloria al Señor. Y bueno, estamos contentos por toda esta bendición, y Elías, ya usted sabe, amén, siempre aquí, gloria al Señor, unidos en lo que es el propósito del Señor. También pues estamos agradecidos contigo, con todo lo que Dios ha hecho, la familia, bueno, todo. Y verdaderamente que yo me gozo, amén, porque Él dice de mí y yo testifico de Él acá. Gloria al nombre del Señor. Y estamos anhelando y deseando que Dios abra esa puerta para poder compartir. Y si no, pues seguimos, hermano, porque para la gloria del Señor, no sé el tiempo, pero para la gloria del Señor, Dios me ha dado el privilegio de poder llegar pues, a Guatemala con Elías, pero me dio el privilegio de llegar con Elías a El Salvador, a Honduras, a Belice, gloria al Señor, amén.
y muchos lugares más que vamos a estar pues llegando y compartiendo la bendición del Señor. Amén. A veces pues se lo llevo a Vilma por unos días. Hemos estado casi, a veces está casi un mes, pero yo sé que ella pues nos lo presta para poder pues, ir a predicar, llevar lo que es esta palabra, y también al pastor Marco. Amén, gloria al Señor. Pero vamos a orar, presentamos esto en oración. Gloria a Dios, amén. Y recuerde el poder de la palabra Cristo. Amén. En sus labios es algo extraordinario. Y esta palabra, este mensaje, esta promesa es para aquellos que le creen y lo buscan. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Para la gloria del Señor, y gracias por todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Orar por esas, bendito por Dios. los pastores, orar por los pastores, ¿verdad? Ya que nos enteramos por 2 pastores que se suicidaron, vamos a orar por esas familias, ¿verdad? Que están pasando por esta situación difícil. Sabemos que el enemigo, pues, pero como dijo mi esposo, ¿verdad? Hay que proclamar el nombre de Cristo. Aunque el enemigo nos esté haciendo la guerra, vamos ¿verdad? A proclamar el nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya, porque ¿verdad? El enemigo no prevalece contra la iglesia de Jesucristo. Así que seguiremos, ¿verdad? Sigamos orando por los pastores, no soltemos a los pastores. Gloria a Dios y a sus congregaciones. Oremos mucho por ellos. Amén. Y saludo de esta iglesia Movimiento Avivamiento Mundial, la cual pastorea mi pastor el hermano Isaac Ramos, aquí en Carolina del Norte, Estados Unidos. Amén. Así que oramos. Padre, bendiciones al pastor. En el nombre poderoso aleluya de Jesucristo, te doy la gloria, la honra y la gracia por este privilegio, Señor, el cual me otorga de que por primera vez, Señor, poder disertar la palabra juntamente con tu siervo, aunque sea por las redes sociales. Y te pido que en este momento tú bendigas lo que es su hogar, su familia, su iglesia, todo, Dios mío, lo que es el ministerio que ha puesto sobre sus hombros, lo que compone, Dios mío, este ministerio. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que puertas abiertas sean, Dios mío, cielos abiertos sean para la vida de él y su familia, y que tú sigas, Dios mío, usándolo para arrancarle, Dios mío, las almas al diablo, al demonio, de las manos a través de lo que es tu Hijo. Pero en este momento presentamos lo que es tu iglesia, los hermanos que han estado ahí en sintonía, conectados con lo que es esta palabra, este mensaje, Señor, que nació en tu corazón y lo pusiste en nuestros labios. Yo te pido que así, Dios mío, como esta palabra, a través de lo que es ella, Señor, tú seas libertando, sanando, rompiendo cadenas, ataduras y ligaduras del diablo, y que tú traigas victoria sobreabundante, claridad de mente, Dios. Que tú seas, Dios mío, destruyendo toda cadena, Dios mío, y que podamos ver las promesas escritas en tu palabra, y que, Dios mío, de aquí en adelante crezca la pasión y el amor por predicar lo que es tu nombre, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Lo creo, Señor. Y si así, Dios mío, Dios, Señor, tú nos permites, ya no voy a dejar de poder unirnos nuevamente, Señor, y seguir predicando, dando esa victoria para la gloria de tu nombre. Te lo pido, lo creo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Así que día, gracias por todo. Estamos más que agradecidos por esta bendición, y verdaderamente aquí siempre a su orden. Amén. Gloria al Señor. Palabras finales, Elías, ahí te dejamos. Muy bien. No, muy agradecido con ustedes por haber estado con nosotros. Siempre nos han bendecido mucho a través de la palabra, y hoy pues no fue la excepción. Una palabra muy acertada al tiempo que nosotros estamos viviendo. La hermana Nancy, también una bendición verle, y vamos a proponer otro día, ¿verdad? Para poder seguir compartiendo, siempre y cuando ustedes tengan tiempo, porque sabemos de que siempre tienen muchas invitaciones. Y quiero decirle de que el martes tenía previsto estar con el hermano Mario Ramírez de allá de El Salvador, pero lamentablemente pues él no pudo estar con nosotros. Tengo programado nuevamente para la otra semana,
pero para mí, en lo personal, una bendición y un privilegio poder compartir palabra juntamente con ustedes. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que estuvieron con nosotros. Y no se olvide, amado hermano, de pronunciar siempre y que en su boca tiene que estar el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Amén. Muchas bendiciones, mi hermano. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bye.